capítulo 4, verso 1. La palabra de Dios dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, hablando de Pedro y Juan, que estaban hablando al pueblo. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, eran como policías, y los saduceos. Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo. ¿Qué le enseñaban, hermanos? La palabra de Dios. Y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Gloria a Dios. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel, los agarraron, los metieron en la cárcel, dice la palabra, hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Ese mismo día no les hicieron nada, nomás los dejaron ahí hasta el otro día. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aquí en esta porción, hermanos, aunque había amenazas, no eran menos, eran más. Iba creciendo el pueblo de Dios. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. Mire todos los que se reunieron para ir contra ¿quién? Pedro y Juan. Dice aquí, los gobernantes, cuéntenlos, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y ¿quién más? Y dice ¿quién? Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Cuántos eran ahí, hermanos? Todos estos se reunieron para ir contra Pedro y Juan. Y dice, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¡Qué tremendo! Ellos reconociendo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ese es el clave ahí, hermanos, les dijo, porque no era Pedro ni Juan, era el Espíritu Santo en ellos: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿Se acuerdan de este hombre enfermo? Que era paralítico, que no podía ni moverse, no podía caminar. De qué manera este haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, le está recordando. Y por eso los llamaron, porque ellos habían decidido que se crucifique el Señor. Ellos eran parte de esas personas que estaban ahí en ese tiempo. Recuerdan que poquito antes habían crucificado al Señor Jesucristo, y estos los tomaron y querían intimidar a Pedro y Juan. Por eso los tomaron y los reunieron para decirles, pues ya saben lo que pasó al Señor Jesucristo, ahora qué puede pasar con ustedes. Y dice verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿A quién dijeron que lo hizo? El Señor Jesucristo sanó por el Espíritu Santo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, ahí está la palabra denuedo. Esa palabra quiere decir con valor, alguien que es valiente. Ellos mismos lo vieron en Pedro y Juan, y dice, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo. ¿Qué quería decir? Que no eran estudiados, no eran estudios, como dicen, rabinal, no tenían los estudios como los rabinos, como los sacerdotes. Pero ¿qué tenían? El Espíritu Santo. Eso es lo que hizo la diferencia. Pero ellos sacaron eso, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí no dijeron, aquí el mismo Pedro dice que la salvación viene y no hay otro nombre bajo el cielo, solo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿qué hicieron estos hombres? No refutaron eso, no dijeron, no hay salvación. Ellos mismos reconocieron
porque sabían que Pedro había estado con el Señor Jesucristo y habían visto los milagros. Ni ellos pudieron refutar, es por el medio del Espíritu Santo que fue este hombre sano. Pero no les gustó de todos modos. ¿Por qué? Porque estaban cegados, así como hay muchos todavía en este tiempo. Dice el verso 14. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque la prueba estaba delante de sus ojos, lo vieron. Porque desde el nacimiento había estado así este hombre. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Gloria a Dios. Y sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué dice? Amenazámosles que les pongan un miedo para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Qué querían hacer? Cerrarles la boca, que ya no prediquen el evangelio, que ya no digan que hay salvación y solo salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Es lo que no querían. ¿Se acuerdan? El concilio, todos estos hombres, los sacerdotes, los ancianos, los que se reunieron, ahí dice la palabra de Dios, Caifás y Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, todos estos se reunieron para decir, ¿qué hacemos? Para que no se predique en el nombre del Señor Jesucristo. Verso 18 dice, en verso 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya, gloria a Dios. Y así por eso les digo, hermanos, y usted y yo tenemos testimonio de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermanos, podemos parar de hablar de lo que Dios nos ha dado. No importa hace 5 años, eso hace 10 años, hermano, eso era hace 30 años. No importa, porque esos son los milagros que Dios ha hecho delante de nuestros propios ojos y las palabras que hemos oído nosotros en nuestros propios oídos. La palabra de Dios. Y así les dijo Pedro. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, los amenazaron todavía, hermanos, pero no se daban por vencidos. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Porque, ¿qué dice, hermanos? Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Gloria a Dios. No sabían qué hacer ya. ¿Qué hacemos? Todos se glorifican, todos vieron el milagro, todos vieron con sus ojos, todos escucharon la palabra. ¿Qué hacemos? Y dice, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Así estaba enfermo por más de 40 años este hombre. Sabían que era el santo, nuestro Señor Jesucristo, que lo había sanado. Y en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Por qué? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Recuérdense, hermanos, que poquito antes de esto apenas el Señor Jesucristo había sido crucificado. Así es que ellos habían visto lo que pasó, pero porque estaban llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, no tenían miedo. Eran valientes. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros hoy en este tiempo.
que nos llenemos del Espíritu Santo para también ser valientes, para no tener miedo que el enemigo nos mete pensamientos negativos. Oh, tú no eres esto, tú no puedes, tú qué vas a hacer, te va a ir mal, que esto y el otro y acá y allá, y que nos pongamos miedo. Oh, ¿cómo voy a la iglesia? ¿Cómo sirvo a Dios? ¿Cómo esto? ¿Cómo estoy? No, todos estos malos pensamientos que hace el enemigo. ¿Por qué? Porque quiere así que nosotros nos quedemos callados. Pues yo no digo nada. Pero aprendemos aquí de Pedro y Juan. Y seguimos leyendo, verso 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿En qué ciudad hablaban, hermanos? ¿Dónde estamos leyendo? En Jerusalén. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Quiénes eran los que lo hicieron, hermanos? La decisión. Porque aquí muchos católicos y otros dicen: oh, los judíos son los culpables, ellos son los que crucificaron al Señor Cristo, ellos son los que lo mataron. No, no era así, hermano. Eso no es verdad. Nosotros conocemos la verdad, lo que dice la palabra. Herodes y Poncio Pilato. ¿Se acuerdan cuando él les dijo: pues qué quieren ser? ¿Por qué? Porque él quería lavarse las manos. Oh, yo no soy el que lo estoy matando, a este tal Jesús, el Salvador. Yo no soy, en ustedes, el pueblo de Israel. Ustedes son los que están decidiendo. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Qué hemos entendido? Así dice la palabra de Dios. No eran los judíos. Nosotros entendemos eso, gracias a Dios. No vamos a ser los que, ay, qué malos eran los judíos, porque estaban cegados. Estaban cegados por usted y por mí, para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Pero aquí dice, la palabra de Dios dice, ¿dónde estamos leyendo? 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, otra vez lo dice esta palabra. ¿Se acuerdan que les dije? En inglés se dice boldness. De nuevo, aquí lo dice en español. ¿Pero qué quiere decir? Alguien que tiene de nuevo, es que tiene valor, es valiente para hablar. Porque usted va y predica. No, hermanos, no muchos no quieren ir a predicar a lugares feos. Hay muy pocos. Hay muy pocos que van a decir: ay, vamos a compartir la palabra de Dios allá donde están los drogadictos, donde están los borrachos, donde están los de estos, los criminales. ¿No? Y van a decir: ay, pues tú ve, hermano, yo mejor de aquí. Tú ve a esos lugares, la cárcel, las prisiones, los centros de rehabilitación, ve ahí. Son muy pocos las personas que lo quieren ser, ir a predicar la palabra de Dios. Muchos prefieren aquí nomás, oh, aquí en el templo, aquí estamos bien. Ya saliendo de aquí, oh, ya no quiero decirle a nadie nada. ¿Por qué? Porque entra un temor, un miedo. Oh, ¿qué me van a hacer? Pero la palabra de Dios dice que lo hagamos, que prediquemos con de nuevo boldness. As the word of God said in verse 13. What does it say? In verse 13, now when they saw, it says, the boldness of Peter and John. That's what they saw in verse 13. Who? The people that had come against Peter and John, that didn't want them preaching the word of God. But it said they couldn't say nothing against them, because why? They saw the boldness inside them. What was the boldness? The Spirit of the Lord, the Holy Spirit. That's what gives us boldness. And if you seek the Lord, you serve the Lord, you worship God with all your heart, that's what the Lord is going to give you through His Holy Spirit. He's going to give you boldness as a Christian, to be able to go out of the church. Not just, it's here to come into the church and to seek the Lord. It's easy here, because there's nobody coming against you. There's nobody criticizing you. There's nobody looking at you weird. There's nobody going, what are you? Are you crazy? Here it's easy, come before the Lord. But when we go out into the world, that's when we need the boldness of the Lord. Because not only here is where we should be Christians, we need to be, more importantly, out there in the world, because we're supposed to be the light of the world. That's why we need boldness. But we can't obtain boldness. But we know Peter and John had boldness, because the word of God said here in verse 6, then Peter, filled with the Holy Ghost, with the Holy Spirit, said unto them, ye rulers of the people and elders of Israel. He was filled with the Holy Ghost, the Holy Spirit of the Lord. That's why them themselves saw the boldness in His words. Praise the Lord. That's what we all need.
That the Lord fills with the Holy Spirit so we can have a boldness in our life to seek and serve the Lord. Que Dios ponga eso en nosotros. ¿Cuántos necesitan eso, hermanos? Que Dios me llene para poder de su Espíritu Santo poder llevar su palabra y demostrarlo, no solo aquí adentro del templo, porque aquí es fácil venir, orar y cantar, es fácil, y algunos aún así batallamos aquí. Unos batallan para sentir la presencia de Dios, batallan para orar, batallan para cantar, aún estando aquí en el templo, pues cuánto más difícil lo van a sentir allá. Por eso necesitamos del Espíritu Santo, para poder, donde quiera que vayamos, podamos demostrar: soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Por eso les dije, cuando estuvimos allá en Washington, D.C., y enfrente en la pura banqueta, enfrente de la Casa Blanca, y nos pusimos a orar, había multitud de gente, no eran cristianos, gente mundana, se le miraba cómo hablaban, cómo estaban su vestuario, pero no importa, nosotros donde quiera que estemos, somos hijos de Dios, aquí, o como dicen, o en China, seguimos siendo hijos de Dios, no importa, pero tenemos que tener el Espíritu Santo, así como Pedro y Juan. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede, verso 29, y tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Gloria a Dios. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. Gloria a Dios. Imagínense, hermanos, cómo cayó el poder de Dios. Que oraron y tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, una vez más lo dice, la palabra de Dios, de nuevo, con valor hablaban la palabra, así con estaban confiados en lo que hablaban, no tenían una duda que el poder estaba en el nombre del Señor Jesucristo, porque lo vieron y lo oyeron. Nosotros también lo hemos visto y lo hemos oído. También el Señor ha demostrado delante de nosotros, así como dice aquí, prodigios, milagros. También nosotros hemos sido testigos. Entonces, hermanos, no también debemos de hablar igual con el Espíritu de Dios y el mismo de nuevo, with boldness, to speak the word of God. Praise the Lord, because also we have witnessed with our eyes and with our ears the Word of God and the miracles He has done. So today, the Word of God tells us today that that's how we should seek the Lord, as it says here. In verse 30 it says, by stretching forth thine hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus, speaking of the Lord Jesus Christ. And it says in verse 31, and when they had prayed, praise the Lord, the power in prayer, the place was shaken. Can you imagine? The whole place where they were at shook. Who has experimented here since we live in California, an earthquake? Have you felt your house and the sounds? How does that? Nobody likes that when you hear that. No, everybody gets scared. What's going to happen? I remember one time that happened, and I was at home. I was a young man, and our house started shaking, and my mom came running. She was almost falling down. She came to my room, and I was laying down in the bed. It was real early in the morning, and I hadn't gotten up, and my mom said, get up and run outside. And my mom's trying to hang on to the walls. It was back in the 80s, early 80s, and it was a strong earthquake. And she left, and I stayed laying in the bed, and I said, well, what does it matter if I try to get up? Because if everything's coming down, well, I'm not going to make it outside my house. I was laying down. So I just stayed laying down, and I let all the shaking stop. And then my mom came back in and stepped to the entryway to my door and said, you're still laying down? You never got up? And I said, well, I didn't think what was I going to do? ¿Verdad? Me acuerdo bien. Eran los primeros 80s. Aquí estamos viviendo en Vista. Y yo estaba todavía un hombre joven en ese tiempo. Más joven que lo que estoy hoy. Y había un temblor y se sintió fuerte. Y mi mamá llegó corriendo, casi se estaba cayendo, llegó a la puerta de mi cuarto y abrió. Yo estaba acostado, era temprano todavía en la mañana, y estaba temblando y fuerte, estuvo fuerte. Los que estuvieron aquí en ese tiempo a lo mejor se recuerdan. Y mi mamá dice, levántate y salte. Y ella se fue, así como pudo, casi cayéndose, se fue. Y yo me quedé acostado en la cama y dije, ¿ya para qué me levanto? Pues ya es muy tarde, ya me agarró aquí el temblor. Y ya regresó, después paró y regresó mi mamá a la puerta. ¿Nunca te levantaste? Me dice. Y yo todavía en la cama ahí nomás viendo. Ya se paró, ma, ya paró. Ay, Señor Santo.
Dice mi madre, te hubieras levantado por lo menos. Y yo pues ya me quedé ahí, pues ya pasó, yo creo aquí me quedo. Pero así dice la palabra de Dios, hermanos. Imagínense, ¿cuántos han sentido el temblor aquí? Cuando han vivido aquí, ¿cuántos han sentido? ¿Verdad que sí? Y se oyen ruidos, golpes en la casa, como que, ¿qué pasó? Si ya se va a caer la casa. Así hemos experimentado más de una vez, ¿verdad? Pero aquí dice en su palabra, cuando estaban obrando los hermanos, ¿por qué? Porque vieron los milagros, los prodigios y experimentaron lo que pasó con Pedro y Juan, que no pudieron callarles la boca, no pudieron amenazarlos, no pudieron asustarlos, no podían meterles un temor, un temblor para decirles que no prediquen el evangelio, no pudieron. ¿Y qué dice después en verso 31? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, pero no tembló porque era un temblor nomás natural de la tierra. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Tembló porque cayó el poder de Dios sobre el pueblo, sobre los hermanos. Qué tremendo, hermano. Ese es el poder del Espíritu Santo que hay en Dios, que hasta puede causar que tiemble esta tierra. Yo creo que nosotros ocupamos que así caiga el Espíritu Santo en nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, que así el Señor mueva entre nosotros. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios con valor. Hablaban la palabra porque sabían, porque lo habían visto, lo habían oído, que Dios es real, que sus promesas son real, que Él fue crucificado en la cruz y resucitó. Ellos conocían, ellos vieron, ellos oyeron, estuvieron ahí, así como estos que le dijeron a Pedro, ya sabían porque lo habían visto que él estaba con el Señor Jesucristo. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma. Esta es la forma que dice el Señor que debemos de creer. Creído era de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casa las vendían y traían el precio de lo vendido. Hoy en día no vamos a hacer eso, porque todos se van a revelar ahí. Hermanos, para el otro amigo quiero que todos traigan lo que tienen ahí guardado bajo el colchón. No, claro que no. Y vamos a repartirlo a los necesitados. Van a decir todos, pues yo soy uno de los necesitados, hermano. Y dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y ahí vamos a terminar, hermanos, en esta tarde, dándole gracias a Dios. Gloria a Dios, gracias a Dios. ¿Cuánta enseñanza recibimos, hermanos, de un solo capítulo? Imagínense, hermanos, pónganse en su mente si así pudiéramos leer la palabra de Dios y Dios nos dé entendimiento de cada verso, de cada capítulo, cada verso. Cuánto más Dios nos puede dar, cuánto nos puede revelar si nos ponemos ese sentir y llenos del Espíritu Santo. Qué tremendo la obra que Dios puede hacer en nuestra vida, hermano. Cuántos milagros, cuántas cosas puede hacer Dios en nosotros y con nosotros, y en nosotros con los hermanos. ¿Cuánto puede ser Dios? ¿Usted cree que Dios no puede levantar toda una iglesia? ¿Que Dios no puede hacer un montón de milagros? ¿Que Dios no puede sanar enfermos que siguen enfermos? ¿Que Dios no puede ayudar al necesitado, el que está perdido, el que está desanimado, el que está deprimido, el que está batallando en su vida espiritual, el que se ha perdido el camino? ¿No creen que Dios puede seguir haciendo estos milagros? Claro que sí lo puede seguir haciendo, hermano. Cuando el pueblo busca de Dios, el Señor responde. Cuando el pueblo busca. Por eso dice aquí en esta escritura que se habían juntado 5,000. Antes de esto, poquito antes, eran 3,000. Y ahora en esta parte, esta porción que leímos, ya había aumentado los hijos de Dios, los que se habían entregado a Dios, 2,000 más, llegaron a 5,000. Y cuando vieron eso, los demás, estos sacerdotes y las familias y todos los que estaban ahí, dijeron, ¿qué hacemos? No hay nada más que podamos hacer. Aún ellos mismos vieron
Todo lo que había hecho el Señor con este hombre que estaba paralítico, que cogía desde más de 40 años. Ellos mismos vieron que Dios lo sanó, porque ellos mismos lo habían visto ahí. Nosotros también, gracias a Dios, también hemos visto milagros, empezando con nuestra propia vida, que el Señor hizo el milagro con nosotros, de perdonarnos y darnos una nueva vida como hijos y hijas de Dios. Y todo lo demás en los años que hemos experimentado, que Dios nos ha permitido, en nuestras propias familias, en nuestras iglesias, con nuestros hermanos, en todos lugares, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Le damos gracias a Dios. ¿Cuántos podemos darle un aplauso al Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Nadie está cansado, hermano. Nadie está cansado. Todos están bien, todavía. Pues los que se echaron siesta, pues ya recuperaron fuerza, ¿verdad? Ya, y ay no, hermano, ya estoy bien despierto, ahora sigue la fiesta. Mi papá decía, no, ahí estás durmiendo en el culto, pero nomás terminamos, estás bien despierto, ya estás listo, ¿qué hacemos? Así nos pasa. Antes no, cuando era joven, pero ahora que ya pasamos años, ya como que más sí. Por eso digo, Señor, ayúdame, que no bajemos las fuerzas. Quiero así, nomás lo que hago es me recuerdo de cuando era joven, ya cuando tenía 17, 18, 20, 25, cómo era. Y digo, Señor, ayúdame. Y estoy como parado, como medio jorobado. Y ya cuando me pongo a pensar así, ya me pongo más derechito. Otra vez, se me recuerda, sí, cuando era joven. Y digo, Dios, ayúdame. Pero pues ya después de unos minutos ya estoy, ya otra vez regreso, hermano. Ya pasó ese tiempo. Pero lo que nunca envejece, hermano, es el Espíritu Santo. Ese no tiene tiempo, no tiene comienzo, no tiene fin. Gracias a Dios. Eso es lo que siempre nos sostiene. No importa cuántos los años pasen, cuánto este cuerpo se canse, el Espíritu Santo sigue igual dentro de cada uno de sus hijos. El mismo poder, el mismo sentir, el mismo fuerza. Gracias a Dios, porque no sale de nosotros,